Hola niñas y niños del cuarto A, esta es una cápsula resumen de lo que trabajamos hoy en historia. Para eso necesito que escribas la fecha y el objetivo de la clase. El objetivo de hoy era conocer cuáles son las zonas climáticas de Chile primero, y hablamos un poquito de cómo eran las zonas climáticas de Chile y luego del mundo. Antes de comenzar a ver las zonas climáticas, recordamos, ¿cierto?, que las líneas imaginarias de la Tierra son el círculo polar ártico. Voy a colocar aquí el puntero láser, esperemos un chiquitito. Ya. El círculo polar ártico, el trópico de Cáncer, la línea del Ecuador, trópico de Capricornio, círculo polar antártico y el polo sur. La línea del Ecuador, que es esta, la que está aquí al medio, divide el planeta en dos, en hemisferio norte y en hemisferio sur. Los trópicos, que en el caso de la parte norte del planeta es el trópico de Cáncer y en la parte sur tenemos el trópico de Capricornio, es donde los rayos del sol llegan más directamente, ¿ya? Y en el círculo polar ártico y en el antártico es donde los rayos del sol casi no llegan. Y recordemos que estas líneas son imaginarias, no quiere decir que estén dibujadas de verdad en el planeta Tierra. También recordamos que la Tierra podemos representarla a través de un globo terráqueo, como es en este caso, ¿cierto? Que yo represento la Tierra con su figura, ¿cierto? O su representación original. O también podemos representar la Tierra en un planisferio, es decir, una forma plana, en un mapa en donde podemos ver todos los continentes y océanos a la vez. En cambio acá, nosotros no podemos ver todos los océanos y continentes a la vez, tenemos que ir girándola. La zona climática. Piensa en la temperatura y las lluvias del lugar donde vives y comenta. ¿Qué características tienen las temperaturas y las lluvias? ¿Esas características son iguales en todo Chile y en el mundo? Opina con fundamento. En esta parte de la clase con los compañeros fuimos comentando y nos fuimos fijando en la parte donde vivíamos. En este caso nosotros vivimos, chiquillos, en la zona centro de Chile, ya específicamente en la región de Valparaíso. Yo les comentaba a los chiquillos que cuando yo era pequeña, en el invierno y en el otoño llovía casi todo el otoño y el invierno. Y en el verano y primavera hacía mucho calor. Ahora no está ocurriendo eso. No está ocurriendo que en el invierno llueve todo el invierno. Es más, en este momento estamos en invierno y hemos tenido días calurosos. Eso antes no se veía. Antes se veían lluvias torrenciales, es decir, lluvias muy fuertes, y veíamos también que habían temporales, es decir, no paraba de llover durante muchos días. Hoy día estamos en un periodo de sequía, chiquillos, lamentablemente, por el calentamiento global y por esta contaminación que nosotros generamos al ambiente, en la capa de ozono se ha ido generando como un hoyo, por llamarlo así, para que ustedes se imaginen. Nuestro planeta está cubierto por una capa que se llama la capa de ozono. Y esa capa nos protege de que los rayos del sol lleguen tan directamente, ¿ya? Y esa capa se está rompiendo de a poco, producto de la contaminación, ¿cierto? De los aerosoles, de la contaminación, yo me refiero a estos humos, ¿cierto? De las micros, del automóvil, etcétera, de las industrias. Por lo tanto, eso ha hecho que nuestro clima cambie y que cambie en el mundo, ¿ya? Y no son iguales las características o las temperaturas en todo Chile. En la zona norte llueve muy poco, por lo tanto es un clima muy seco, ¿cierto? La vegetación es poca, no es tan alta. En la zona centro, que es donde vivimos nosotros, sí hay lluvias, pero no tantas, y el paisaje es más diverso. Hay árboles altos y hay árboles bajitos y medianos, ¿ya? En el planeta existen distintos climas, es decir, distintas condiciones de la atmósfera como la temperatura y la lluvia, que son medidas en periodos prolongados de tiempo, 30 a 100 años. Estos dan origen a diferentes paisajes, algunos con mucha vegetación y otros muy áridos. Árido significa seco. Lo anterior ocurre porque los rayos solares se distribuyen de manera desigual en la superficie terrestre. La energía del Sol llega en forma más directa a las zonas cercanas a la línea del Ecuador, las cuales en consecuencia son más cálidas. A medida que nos acercamos a los polos, las temperaturas son más bajas. Y acá tenemos
un dibujo que representa las zonas climáticas del mundo. Acá tenemos el Sol y acá tenemos el planeta Tierra. La parte que está pintada de color amarillo es la zona cálida, es decir, los rayos del Sol llegan más directo. Las partes que están pintadas de verde corresponden a las zonas templadas, la zona templada del norte y la zona templada del sur. Es decir, aquí los rayos no llegan tan directamente, no hace tanto calor ni tanto frío. Es término medio las temperaturas. Lo mismo pasa con la lluvia. Y por último, los que están pintados acá de celeste o azul corresponden a las zonas frías del norte y a las zonas frías del sur. Y estas zonas están ubicadas en los polos, en el polo norte y en el polo sur. Aquí las temperaturas son muy bajas, hace mucho frío, hay poca vegetación, ya porque el agua se presenta más que nada en forma de nieve. Y el ser humano, si bien puede vivir en estas zonas, pero tiene que vivir siempre muy abrigado, porque los rayos del sol no llegan mucho, no llegan directamente. Y en esta clase nos dedicamos a conversar y a trabajar los paisajes de la zona cálida, los paisajes que están ubicados al centro de la Tierra, es decir, estos paisajes donde llega mucho calor, muchos rayos solares. La zona cálida se ubica entre los trópicos y suele ser calurosa durante todo el año. Los paisajes de esta zona varían desde aquellos donde prácticamente llueve todo el año a otros que son muy secos. Esto permite agruparlos en húmedos o tropicales como la selva y la sabana, y en secos como el desierto cálido y la estepa cálida. Es decir, tenemos dos tipos de paisajes en la zona cálida, los que son húmedos o tropicales y los que son secos. Y aquí lo vamos a ver con mayor detención. Dentro de los paisajes tropicales, que están, recordemos, en la zona cálida, en esta zona donde llegan los rayos del sol, tenemos la selva. ¿Cómo es el clima? El clima en la selva es caluroso y húmedo con lluvias durante todo el año. La flora, es decir, la vegetación que hay en la selva, es abundante, con grandes árboles, arbustos, hierbas, flores y trepadoras. Las trepadoras son estas que se pegan a los árboles o a las rocas, ¿cierto? O a algún lugar en específico. Algunos lugares que tienen selvas son, en América del Sur, tenemos la Amazonas, que está específicamente en Perú y Brasil. En América Central, parte de Guatemala y México. En África tenemos al Congo, en Asia Indochina, y en Oceanía tenemos a Nueva Zelanda y Borneo. Otro paisaje tropical que tenemos en la zona cálida es la sabana. Si ustedes vieron la película del Rey León, se van a dar cuenta y se van a acordar que había muchos de estos arbolitos y el clima o el paisaje era así. ¿Cómo es el clima acá? Es muy caluroso todo el año, aunque en la noche la temperatura suele descender, es decir, suele bajar. Tiene una estación seca y prolongada y otra lluviosa, corta e intensa, es decir, acá llueve muy poco. Como en la flora de la sabana, está formada por hierbas, arbustos y árboles aislados. Algunos lugares que tienen sabanas son África, en Tanzania, América del Sur tenemos los llanos de Venezuela, en Asia tenemos la India y en Oceanía parte de Australia. Otro tipo de paisaje que tenemos son los paisajes secos. Vuelvo a recordar que estamos trabajando los paisajes de la zona cálida, en esta zona que está al medio donde está la línea del Ecuador. El clima en el desierto, ¿cómo es? Casi no llueve, por lo tanto es un paisaje muy seco. Existen grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Como en la flora, tiene escasa vegetación adaptada a la escasez de agua. Esta es baja y dispersa. Algunos lugares que tienen desiertos son, en África tenemos el desierto del Sahara, en América del Sur tenemos el desierto de Atacama. Este desierto, chiquillo, está ubicado en Chile, específicamente en la tercera región de Chile. En América del Norte tenemos Arizona y Sonora, en Asia tenemos el desierto de Gobi y en Oceanía desiertos de Australia. Otro paisaje seco de la zona cálida es la estepa cálida. Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, aquí ya hay un poquito más de color verde, a comparación del desierto que está aquí arriba, que es más que nada un paisaje seco con mucha arena. ¿Cómo es el clima? El clima es semiárido en la estepa, se encuentra a continuación de los desiertos. Tiene altas temperaturas en verano y moderadas en invierno. Sus lluvias son escasas y se concentran en invierno. Como en la flora es escasa
es decir, hay poca vegetación y más que nada es de tipo arbustiva, es decir, hay muchos arbustos, o no muchos, sino que la vegetación que hay son arbustos. Algunos lugares que tienen estepas son en América del Sur, parte del norte de Chile, en Asia Central, Centro de América del Norte, Sur de África y Oceanía, en la parte de Australia. En todos esos lugares tenemos estepa, es decir, son lugares más que nada planos, con poca vegetación porque no llueve mucho. Y la actividad que realizamos con los compañeros es que tuvieron que dibujar este planeta con las líneas que ahí aparecen, ya estas líneas que les estoy mostrando, tuvieron que dibujarlas, ya, luego tuvieron que ubicar los nombres de las zonas que yo aquí ya te los doy, ya. Acá al centro tenemos la zona cálida, luego tenemos zona templada del norte y zona templada del sur. Y por último, acá en los polos tenemos la zona fría del norte y la zona fría del sur. ¿Qué quiero que hagas? Aquí aparece el lapicito. Vas a copiar este planeta con las líneas y le vas a colocar los nombres como que aparece. Luego de eso vas a pintar de color azul las zonas frías, es decir, aquí arriba azul y aquí abajo azul. De color verde las zonas templadas son estas y esta, de color verde, y de color amarillo la zona cálida, que es la zona que está aquí al medio. ¿Ya? Eso es lo que tienes que hacer en tu cuaderno y me mandas una foto. Esta actividad no la alcanzamos a hacer, pero la vamos a hacer al comienzo de la próxima clase, al inicio. Y por último, ¿cierto? Escribimos en el chat cómo te sentiste en la clase de hoy. Recordemos entonces que hoy día que trabajamos o vimos o estudiamos que existen 3 tipos de zonas climáticas. La zona climática cálida, templada y fría, ¿ya? Y trabajamos hoy día o vimos los paisajes de la zona cálida, es decir, donde el sol llega más directamente. Ya chiquillos, nos vemos, te mando un abrazo, cuídate, que estés bien. Chao, chao.